Pues es un honor darles la bienvenida a esta ponencia. Al final, por medio del chat, se les va a compartir un link de asistencia en el que podrán confirmar su participación y seleccionar si desean recibir la constancia. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la doctora Cassandra Pamela Vázquez Cruz. Es una profesional de alto nivel en el área de nutrición clínica y la educación en diabetes. La doctora Vázquez es licenciada en nutrición y cuenta con una maestría en nutrición clínica, ambos títulos obtenidos con mención honorífica en la Universidad del Valle de México, Campus Puebla. Con una sólida formación académica, ha desarrollado una destacada carrera en la atención clínica, consultoría privada y docencia, lo que la convierte en una verdadera referente en su área. Actualmente se desempeña como jefa de nutrición clínica en la unidad de oncología del Complejo Médico del Sur, donde lidera equipos en el diseño e implementación de estrategias nutricionales que mejoran la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Además, ha compartido su experiencia en reconocidas instituciones académicas y ha participado como ponente en congresos y simposios a nivel nacional e internacional, demostrando siempre su compromiso con la excelencia y la actualización continua. Sin más, le damos la bienvenida a la doctora Cassandra Vázquez. Noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación y pues muchísimas gracias a todos los que se están conectando para poder hablar de este tema de suma importancia. Entonces, ¿me podrían confirmar que la pantalla ya se ve? Sí, perfecto. Entonces, pues vamos a dar inicio. Eh, cuando pues me comentaban que si podía apoyarles con una plática, me preguntaban como el tema, sí me pareció muy relevante hablar acerca del paciente oncogeriátrico. La realidad es que es una de las poblaciones que ya de por sí son muy susceptibles y muy vulnerables porque la atención cuesta un poquito más de trabajo, no siempre tenemos todas las herramientas para poder desarrollar una evaluación completa y sobre todo cuando se trata de un paciente que además de ser geriátrico también es un paciente oncológico, muchas veces se suele caer en el abandono del paciente o en el abandono de los tratamientos que tenemos para ellos. Entonces, como a manera de introducción, pues vamos a recordar todo lo que es los cambios que suceden en el envejecimiento. Voy a utilizar mi señalador. Entonces, bueno, aquí ustedes lo pueden ver. Ya de por sí, cuando nosotros vamos envejeciendo, se va a dar una pérdida de hueso, se puede dar también una pérdida de la masa muscular y se puede dar una ganancia de la masa grasa, que todos estos cambios son normales, pero a pesar de que sean normales, sí tenemos muchas estrategias a través de las cuales se pueden prevenir y se puede aminorar pues todo este desgaste. Entonces, en el caso de lo que es la pérdida del hueso, pues está muy relacionado con lo que es el proceso de osteopenia y osteoporosis, la pérdida de la masa muscular con lo que es la sarcopenia y el aumento de la masa grasa, pues también con el desarrollo de enfermedad crónica basada en la adiposidad o lo que conocemos como obesidad. Entonces, también esto nos va a dar tres entidades que son complejas ya para el paciente geriátrico, que es la obesidad osteopénica, la obesidad sarcopénica y, pues, en el peor de los escenarios, un paciente que tiene una obesidad osteosarcopénica. Porque esto, al final del día, pues va a aumentar el riesgo que los pacientes tienen a fracturas, va a disminuir la funcionalidad y también va a aumentar la mortalidad en los pacientes. Entonces, ya de cajón tenemos estos cambios en el paciente adulto mayor. Adicional a esto, pues tenemos también que identificar que esto sucede sí con más énfasis a partir de los 60 años. Sin embargo, pues muchos de nuestros pacientes que también son oncológicos ya tienen un desgaste previo, ¿no? Porque hay pacientes que son pacientes que han tenido recurrencias, que a lo mejor tuvieron cáncer a sus 40 o a sus 50 años y a los 60 nuevamente vuelven a tener este proceso oncológico. Entonces, pues todo esto aumenta, incluyendo la parte de la inflamación, lo cual también nos da consecuencias no solo a nivel bioquímico, sino también cambios en el apetito y que pues todo esto va deteriorando más rápidamente a los pacientes. Entonces, en esta gráfica lo que nosotros pues vamos a ver es
básicamente los cambios que hay en la masa muscular y el tiempo en el que estos se van a presentar. Y vean ustedes cómo la línea azul representa todos estos cambios que se dan en el envejecimiento de manera normal. Vamos a llamarle normal porque, repito, sí se pueden aminorar y pues con un estilo de vida saludable, pues esto se puede retrasar un poquito más. Entonces, lo que es la pérdida de la masa muscular asociada al envejecimiento, se da más o menos una pérdida de 1 kilo por año. Sin embargo, esto es en un paciente pues que es un adulto mayor funcional. Es decir, que es una persona que sí hace ejercicio, que sí come bien. Pero cuando hablamos de un paciente que además tiene cáncer, fíjense cómo este deterioro de la masa muscular pues se da desde antes y la mayor pérdida de masa muscular se va a presentar en los puntos donde el paciente inicia sus tratamientos y a partir del punto donde el paciente termina los tratamientos, si no hay una corrección a lo que es el estado de salud, el estado nutricional, pues este deterioro pues va a seguir, ¿no? Entonces, básicamente aquí nuestra meta, que es algo que siempre trato de enseñarles a todos los pasantes que están en la unidad conmigo, pues es mantener la masa muscular en la medida de lo posible. Sin embargo, también hay que recordar que esta pérdida de masa muscular en un paciente oncológico, en la mayoría de los textos, pues nos la señalan como algo inevitable. ¿Por qué motivo? Pues en primer lugar, recordemos que esta pérdida de masa muscular que es asociada a un cáncer, eh, sí tiene que ver con el mismo proceso que está viviendo el huésped, pero también tiene que ver con el tipo de tumor que nuestros pacientes presentan. Entonces, en el caso de lo que le sucede a la persona que tiene cáncer, al final del día, por todas las citoquinas proinflamatorias, por toda la actividad que tiene la melanocortina, son pacientes que atraviesan anorexia. Entonces, al haber esta pérdida del apetito, pues también hay una disminución en el consumo de las proteínas. Y recordemos también que con el envejecimiento de manera fisiológica se pierde esta capacidad de poder hacer la digestión correcta de las proteínas y por lo tanto estos pacientes, pues más allá de que ya no la quieran consumir por pérdida de apetito, también ya no la pueden consumir porque no tienen todas las enzimas para poder hacer su correcta digestión y absorción. Ahora, de parte de lo que es la secreción propia del tumor, también están estas citoquinas proinflamatorias, están también ciertos factores que probablemente algunos de ustedes ya han escuchado, que es el factor inductor de proteólisis y el factor movilizador de lípidos. Específicamente, este factor inductor de proteólisis es lo que va a aumentar la degradación de las proteínas y va a disminuir la síntesis de la proteína. Por eso les mencionaba que muchas veces lo vemos como una tarea imposible la parte de aumentar la masa muscular del paciente. Casi siempre nuestra meta es mantener, ¿no? Entonces tratamos de mantenerlos así como está. Y es muy difícil, vuelvo a lo mismo, porque el paciente no come la cantidad suficiente de proteínas, no hace un ejercicio que sea de manera constante y al mismo tiempo está degradando esas proteínas que ya tiene. Entonces, por eso sí se vuelve complicado en los pacientes con cáncer. Si a eso le agregamos el mismo proceso del envejecimiento y que el paciente ya puede tener comorbilidades, que tiene una baja movilidad, que además no hay una actividad de estas hormonas anabólicas, la disfunción mitocondrial, pues todo esto va a provocar que también el músculo se esté perdiendo. Y finalmente, pues recordar que todos los tratamientos que reciben los pacientes para el cáncer, pues van a tener efectos secundarios. La gran mayoría de ellos, pues tiene un efecto sobre el consumo, ya sea porque se presenta una sequedad en la boca, que ya no hay salivación y ahora me cuesta más trabajo masticar y deglutir, porque a lo mejor también el sabor de los alimentos se ve modificado, entonces ahora el paciente tampoco puede consumir sus alimentos como le gustaba, tampoco hay apetito y esta quizás es la parte más difícil de entender para los pacientes, porque la gran mayoría siempre nos dice en consulta, es que yo ya no ceno porque no tengo hambre y casi siempre les tratamos de explicar pues que es poco probable que vuelvan a tener hambre porque ya los mecanismos del apetito pues ya no están funcionales.
Y pues a nivel quirúrgico, pues muchas veces el mismo reposo que se da después de las cirugías, los cambios en las dietas, los ayunos prolongados, pues hacen que el paciente también pierda más. Entonces, lo ideal para todos los pacientes oncológicos, pues es que nosotros podamos identificar en qué punto se encuentran. Hay obviamente muchas cosas que diagnosticar, pero dentro de las que más nos interesan, pues es saber si el paciente tiene sarcopenia o si el paciente tiene caquexia. Eh, Spoiler, en la mayoría de los casos tienen ambas situaciones y por eso es todavía más difícil hacer el tratamiento. Entonces, bueno, tanto en la sarcopenia como en la caquexia hay una pérdida de la masa muscular, de la función muscular, de la fuerza. También en el caso de la sarcopenia, la masa grasa se puede mantener o incluso puede estar elevada, pero en la caquexia sí hay pérdida de esta masa grasa. El gasto metabólico basal disminuye en la sarcopenia, pero se puede aumentar en los pacientes que tienen caquexia, dependiendo de la fase de la caquexia. Lo que es la inflamación se puede mantener pues en aquellos pacientes que tienen sarcopenia y puede aumentar en aquellos pacientes que tienen caquexia. También lo que es el peso corporal se puede pues incluso mantener en lo que es los pacientes con sarcopenia. De hecho, por eso hablamos de la obesidad sarcopénica, donde los pacientes presentan pues básicamente el mismo peso o incluso mayor y en la caquexia pues sí va a estar disminuido. Precisamente por esto, una de las herramientas que se ha desarrollado, sobre todo aquí en México, tratemos de usar herramientas diseñadas para nuestra población, pues está esta herramienta que se conoce como SARCO-GS, que es una escala de detección de sarcopenia. Esta herramienta, repito, pues fue diseñada aquí en nuestro país y ustedes pueden ver las preguntas pues a través de las cuales se hace este diagnóstico. En este caso, son diferentes evaluaciones. Vamos a tener lo que es, denme un momento, vamos a ver los controles. Ok. Ok, vamos a tener nosotros lo que es la evaluación de la velocidad de la marcha, pero va a ser una evaluación subjetiva. Entonces se le pregunta al paciente si desde hace 3 meses ha notado que está caminando mucho más lento o nota que la caminata sigue igual. Se hace también una medición subjetiva de la fuerza muscular. En este caso, pues se les evalúa cuánta fuerza tienen para poder cargar algo pesado o cuánta dificultad tienen para subir un piso de escaleras. En el caso de la medición subjetiva de la cantidad de masa muscular, se evalúa pues, de manera visual si el paciente ha percibido cambios en lo que es la circunferencia de brazo, la circunferencia de las pantorrillas. Y en el caso de la medición objetiva de la fuerza, se le pide al paciente que pueda levantarse de la silla 5 veces y pues vamos a tomar cuánto tiempo le tomó levantarse y sentarse esas 5 veces. Finalmente, la medición objetiva de la cantidad de masa muscular y que es algo que todos podemos aplicar, pues es justamente la parte de la circunferencia de pantorrilla, que pues es bastante fácil de tomar, es accesible, todos nosotros tenemos una cinta. Y algo que se les puedo recomendar es que esto lo hagan dentro de los mismos procesos que tienen de consulta. Por ejemplo, en donde yo trabajo, no hacemos como tal la prueba de la silla, pero sí les pedimos a los pacientes que entren al consultorio, bueno, que tomen asiento y posteriormente les volvemos a pedir que se levanten para que puedan pasar a la báscula. Entonces, pues desde ahí vemos cuánta ayuda pueden necesitar para volverse a poner de pie. Una vez que has hecho esta escala, pues la forma de evaluarla es que un puntaje mayor o igual a 3 puntos, pues va a ser igual a sarcopenia. Y en el caso de otras herramientas para poder detectar si el paciente tiene sarcopenia o tiene caquexia, tenemos esta herramienta que se llama Caquexia Staging Score. Y pues esta herramienta es igual un cuestionario que evalúa a través de puntajes cómo se encuentra nuestro paciente. Podemos nosotros evaluar la pérdida de peso en 6 meses, sobre todo considerando que la que se considera de mayor riesgo es la que es mayor a 15%.
Se puede aplicar el cuestionario SARC-F, que es otra prueba para detección de sarcopenia, y dependiendo del puntaje que se obtenga, pueden ustedes dar los puntos que vienen del lado derecho. Se utiliza también la escala ECOG, que es una escala pues, de performance o de rendimiento de los pacientes. Dependiendo del valor de ECOG, también otorgas un puntaje. Y esta parte de la pérdida del apetito, pues es la que más subjetiva puede ser, porque le preguntas al paciente que en la escala de 0 a 10, ¿qué tanto ha perdido el apetito? 10, pues es que no tiene hambre, y 0 es que no está siendo afectado. Y finalmente puedes evaluar cualquiera de los laboratorios que están aquí, que es el conteo pues, de células blancas, la albúmina, la hemoglobina. Y si tú obtienes más de 3 datos anormales, o bueno, los 3 datos anormales, pues es el puntaje más alto. Esto, pues al final del día nos va a ayudar a determinar si el paciente no tiene caquexia, si tiene precaquexia o si tiene caquexia refractaria, ¿no? Que bueno, la parte de caquexia ahorita la vamos a platicar. Para a lo mejor los que no están familiarizados con los tipos de caquexia en oncología, ¿para qué queremos saber esto? Pues es porque el estadificar nos va a ayudar a determinar qué tratamiento requiere una persona. Entonces, si el paciente se encuentra en precaquexia o se encuentra en caquexia, quiere decir que si el paciente se encuentra en precaquexia o en caquexia, quiere decir que necesitamos nosotros darle una intervención lo más temprano posible. Es decir, aquí sí puedes hacer uso de todas las herramientas nutricionales con las que cuentes, con los suplementos, con la nutrición enteral, con la nutrición parenteral, porque sí vas a tener un beneficio significativo. Sin embargo, cuando el paciente ya tiene una caquexia refractaria, se habla de que la sobrevida de estos pacientes es menor a 3 meses. Y entonces ahí sí vas a tener que poner en la balanza, pues, qué es benéfico para estos pacientes, si lo que vas a prescribir implica más riesgo o menos riesgo. Y yo les diría aquí que la palabra clave es si lo que vas a prescribir tiene utilidad clínica o no tiene utilidad clínica para la situación actual, ¿sale? Porque si llega a suceder que a veces el paciente ya está en caquexia refractaria y le calculas el índice paliativo pronóstico y el paciente pues tiene una sobrevida de menos de 2 semanas y le continúan dando, por ejemplo, omegas, ¿no? Entonces, pues en ese punto ya no le va a hacer una diferencia clínica. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto? Pues que el hecho de que el paciente pues desarrolle esta caquexia neoplásica va a aumentar el dolor que tiene, sobre todo también considérenlo a nivel óseo, aumenta también la posibilidad de que el paciente desarrolle úlceras por presión, porque pues como hay una pérdida de peso severa, ahora la piel pues va a chocar siempre con los huesos, sobre todo cuando los pacientes están en reposo, y pues esto aumenta la percepción de dolor. Eh, También aumenta la carga emocional. Hay más depresión y más ansiedad en los pacientes que tienen caquexia. Se sienten más fatigados, por lo tanto, pues no hay movilidad, no hay cómo mejorar esta resistencia a la insulina que hay por la falta de movimiento. Y al mismo tiempo, pues esta caquexia aumenta, ¿no? Toda esta sensación de anorexia, entonces se vuelve un círculo vicioso. Entre más peso pierda nuestro paciente, pues menos apetito va a tener. Y al final del día, pues todo esto se traduce en que tiene una menor calidad de vida. Y si nos enfocamos como a cierto tipo de cáncer, como cuando ya están en una etapa clínica 4, pues entonces estamos hablando de que también la calidad de muerte es mala. El paciente muere en peores condiciones si desarrolla esta caquexia neoplásica. Entonces, recordemos pues esta parte de este círculo vicioso que siempre se los trato de explicar. Cuando los pacientes tienen estos tratamientos antineoplásicos, sobre todo aplica mucho más en quimioterapias, pero eh, pasa también en la radioterapia, pasa en la cirugía, pasa en la inmunoterapia, pero repito, es más notorio en las quimioterapias. Va a dar como resultado pues mayor toxicidad. Esta cuestión de la toxicidad, pues quiere decir que el paciente tiene más efectos adversos y que empieza a presentar más síntomas de impacto nutricional. Estos síntomas de impacto nutricional, pues
básicamente son todos aquellos síntomas que te afectan la ingesta, que te afectan la digestión y que te afectan la absorción de los nutrimentos. Por lo tanto, el paciente al no poder comer, no poder digerir y no poder absorber, es un paciente que pierde la masa muscular, que puede ser que aumente su masa grasa y estos cambios en la composición, o sea, el tener más grasa corporal, menos masa muscular, aumenta otra vez la toxicidad. Entonces, repito, todo este círculo vicioso lo podríamos nosotros mejorar a nivel nutricional si nosotros pudiéramos hacer si nosotros pudiéramos hacer una intervención enfocada a que se logre mantener la masa muscular de los pacientes. Entonces, pues los objetivos de la terapia nutricional son claves. Número uno, reducir esos cambios en la composición corporal. No les diría que vamos nosotros a tener la meta de aumentar la masa muscular. Repito, es muy complicado. Yo creo que son, pues, metas que sí sean alcanzables para nuestros pacientes. También a veces cuando les decimos, pues tiene usted que subir su masa muscular, o sea, el paciente también se conflictúa porque al final del día no siempre se puede hacer ejercicio, los efectos secundarios de las terapias son muy fuertes, pero pues en la medida de lo posible hay que seguir generándoles este discurso donde no necesariamente porque tienen cáncer quiere decir que ya no pueden hacer nada. El ejercicio, aunque sean 10 minutos, aunque sean 15 minutos, no hay que subestimarlo, hay que tratar de mantener a ese paciente en movimiento porque la mezcla entre una buena terapia nutricional y un poco de actividad física, pues sí nos va a ayudar con este primer objetivo. Lo segundo, pues es tratar de que a través de la nutrición puedas reducir esta carga inflamatoria que está favoreciendo la anorexia. Sí se tiene que reducir todo esto porque de lo contrario, pues no mejora el apetito de los pacientes. Hay que tratar de promover la congruencia integral en la prescripción, es decir, nosotros tenemos que adaptar a la situación clínica que tiene el paciente. Entonces, todo esto sucede por fases. Hay pacientes que tienen periodos con disfagia, hay pacientes que tienen periodos con dificultad de masticación, hay pacientes que tienen estreñimiento, que tienen diarrea. Entonces, la idea es que tú puedas hacer cambios en la prescripción ante cada síntoma que el paciente pueda presentar. Esto, personalmente, yo sí me siento como orgullosa de decir que sí lo hacemos, porque cuando tenemos un paciente que tiene síntomas muy, muy fuertes, la verdad es que sí tratamos de darle cita en una semana o 2 semanas para poder seguir monitoreándolo. Y lo último, que pues es fácil leerlo, pero es difícil hacerlo, es cubrir el gasto energético de todos los pacientes. O sea, la verdad es que tenemos nosotros nuestra base de datos que incluye a veces los recordatorios de 24 horas de los pacientes y es poco probable que alcancemos vaya, hay recordatorios que nos han salido de 200 calorías, 300 calorías, 1000 calorías a lo mucho. Entonces, sí tenemos que ayudarnos de otro tipo de terapias que permitan alcanzar el gasto energético total. Entonces, ¿qué terapia es la que tenemos que utilizar? Pues podemos utilizar la terapia nutricional oral, que es a través del uso de suplementos nutricionales orales, que pueden ustedes poner en múltiples presentaciones y terapia nutricional enteral, que puede ser a través de diferentes sondas o diferentes ostomías, la cual también puede ser total o suplementaria. La diferencia entre una y otra, pues es que la total cubre el 100% del gasto energético y la suplementaria cubre solo cierto porcentaje del gasto energético. Bueno, entonces, ¿qué se sabe, no? O sea, de la parte del soporte nutricional para pacientes oncológicos, pues que la indicación número uno para que el paciente oncológico requiera una nutrición integral es tener disfagia. Esto es muy común, secundario a tratamientos de radioterapia, e incluso traten ustedes de informarse sobre lo que es la disfagia sarcopénica. El paciente que ha perdido muchísimo peso, pues, al mismo tiempo ya no tiene cómo hacer la dilución. Sí hay indicaciones para nutrición parenteral, sobre todo cuando los pacientes ya tienen una falla intestinal severa. Y la ESPEN nos menciona que la edad no debe ser un criterio de exclusión, es decir, pasa todos los días. Probablemente, pues, de las personas que están conectadas que trabajan en cáncer, han escuchado que una de las frases más comunes es ya no es candidato por la edad, ¿no? Pero no debería ser un criterio de exclusión.
sino que se debería valorar la utilidad clínica de la prescripción. Ahora, también pues se tiene esta creencia de que la nutrición parenteral no es para el paciente oncológico, no es para el paciente oncológico geriátrico y que tampoco es para el paciente oncológico geriátrico terminal. Sin embargo, hay ciertas condiciones donde sí se puede prescribir y ahorita las vamos a platicar. Una de estas condiciones es cuando el paciente tiene una oclusión intestinal que no es operable y un Karnofsky del 50%, ahí sí se puede recomendar la nutrición parenteral domiciliaria. Sin embargo, recordemos que aquí en nuestro país no siempre es posible hacer algo parenteral domiciliario por los costos del tratamiento. También lo que nos dice este artículo, pues es que cuando la muerte ya sea inminente, pues sí debe haber una decisión multidisciplinaria sobre cuáles van a ser las prioridades de alimentación del paciente y cómo vamos a lograrlo. Por eso se tiene que ofrecer esta nutrición de confort, que ya no tiene una finalidad calórica, una finalidad de subir de peso a tu paciente, sino es únicamente un mantenimiento. En este otro diagrama de flujo sobre lo que tenemos que hacer para un paciente que es geriátrico y que también tiene, por ejemplo, cáncer gastrointestinal, pues lo primero que te tienes que preguntar es si el paciente puede comer. Mm, Si el paciente puede comer, si sí puede comer, entonces hay que utilizar lo que es el consejo nutricional, que es básicamente hacer cambios o modificaciones al tipo de dieta, utilizar medidas antianoréxicas, que es, por ejemplo, los suplementos que tienen omega 3 o incluso utilizar el omega 3 solito con ejercicio. Si hay mejoría, pues continuar con lo que estamos haciendo. Si no hay mejoría, buscar suplementos o buscar la nutrición enteral parenteral. Si ya se trata de un paciente que no puede comer, entonces hay que buscar si tiene alguna alteración que afecte la absorción. Ahí se tiene que utilizar lo que es la nutrición parenteral. Si está funcional el tubo digestivo, entonces nutrición. Las intervenciones sugeridas para esta población, pues es otra vez el consejo nutricional, modificar la dieta y lo que les digo, tratar de dar atención al síntoma. O sea, sí hay que aprender a escuchar al paciente. Si nos está diciendo que tiene diarrea, tengo que corregir la diarrea. Si tiene estreñimiento, tengo que enfocarme a corregir el estreñimiento. Se puede también, repito, utilizar los suplementos nutricionales orales, algunos farmaconutrimentos, incrementar el consumo de proteína o por lo menos mantener el consumo que ya tiene nuestro paciente. Por eso recalco la importancia de hacer recordatorios de 24 horas. Mucha gente me dice, es que no es posible hacer un recordatorio en las consultas. Claro que es posible, lo hacemos todo el tiempo y por eso sabemos cómo están de graves los pacientes. Buscar lo que es la nutrición enteral y parenteral y pues sobre todo tratar de promover que el paciente sí tenga una interconsulta con un servicio de fisioterapia o de rehabilitación para que pueda mejorarse la masa muscular. También en estas intervenciones para adultos mayores que están en cuidados paliativos, hay que pensar como lo más fácil, lo más accesible para los pacientes. Y la gastrostomía, pues se considera que es el mejor acceso, considerando que requieras una nutrición integral a largo plazo. Sobre todo también el usar suplementos nutricionales orales desde etapas tempranas de la enfermedad nos ayuda a mejorar lo que es la calidad de vida del paciente y también el uso de la nutrición parenteral en alteraciones del tracto gastrointestinal también va a mejorar la calidad de vida. Por eso les digo que esto puede ser una controversia, porque a veces escuchamos que el paciente tiene cáncer y es etapa 4 y negamos el uso de las nutriciones parenterales, pero hay que preguntarnos qué quiero lograr con ese paciente. A veces, si se utiliza la nutrición parenteral, cierta, no sé, 5 días, 7 días, nos puede ayudar a que el paciente salga del hospital en mejores condiciones y pues por lo menos pueda llegar a casa a tener pues una muerte mucho más tranquila. Entonces también en eso tenemos que revisar. Y también en este otro artículo que habla acerca de la nutrición parenteral en el paciente oncológico, nos dice otra vez que la ESPEN señala que la edad no debe ser un criterio de exclusión, es decir, no tendríamos nosotros que dejar de darle esta NPT al paciente solo porque ya tiene
pues una edad avanzada y consideran que si el paciente cumple estas tres características, sí tendría que ser un candidato a nutrición parenteral. Entonces, si el paciente no come lo suficiente por más de 7 a 10 días, si no está disponible la vía enteral y si es más posible que el paciente muera de desnutrición que de las complicaciones del cáncer, entonces sí deberías poner una nutrición parenteral. También aquí, se habla acerca de la nutrición en el periodo perioperatorio para los pacientes que son geriátricos. Esto ya lo sabemos, aplica en cualquier población, pero pues no está de más mencionarlo que el hecho de que los pacientes reciban suplementos antes, durante y después de una cirugía reduce las complicaciones. Si es posible que sea más nutrición enteral que parenteral, pues mucho mejor, pero en el caso de la nutrición enteral, pues mejora todas las proteínas como albúmina, prealbúmina, transferrina, mejora también la hemoglobina, las inmunoglobulinas, la CD4, CD8, y la nutrición perioperatoria en sí nos ayuda a que el paciente mantenga la peristalsis y mantenga funcional su sistema inmune. Entonces, ¿qué es lo que debo suplementar? En este caso, pues nosotros vamos a tener diferentes actividades de vitaminas, diferentes actividades de proteínas, aminoácidos en particular, y se ha observado que para aquellos pacientes que tienen eh, caquexia neoplásica, la suplementación, por ejemplo, de vitamina C ayuda a reducir la fatiga, las náuseas, el vómito, el dolor y pues también mejora un poco el apetito. Cuando se va a suplementar vía oral, se sugieren 4 gramos. Cuando es intravenoso, pues la dosis es controversial porque es a partir de 10 gramos. En el caso de la vitamina D, a partir de 2.000 unidades internacionales, reduce el dolor y aumenta la fuerza. La suplementación con hidroximetilbutirato, pues a partir de 3 gramos, junto con una combinación de glutamina y arginina, 14 gramos cada una, aumenta el peso corporal de nuestros pacientes. En el caso de el omega 3, pues a partir de 2 a 3 gramos hay resultados que, pues si les cuento como toda la cadenita, pues al final del día el omega 3 baja la inflamación, el paciente tiene más apetito, come más, mantiene el peso, tolera sus tratamientos y por ende mejora su calidad de vida. Entonces, el omega 3, pues ya sabemos que funciona de diferentes maneras, pero en este diagrama nos vamos a enfocar específicamente a los cuadritos naranjas y ustedes ahí podrán encontrar que reduce todas las citoquinas proinflamatorias. Básicamente por eso es que es funcional. También en el caso de pacientes que tienen obesidad sarcopénica, tenemos estrategias como lo es el consumo de proteína constante con un mínimo de 1 a 1.1 gramos por kilo. Esto es, pues digamos que es por prioridades, ¿no? A veces me dicen, oye, pero el paciente es renal. Sí puede ser renal, pero también tiene cáncer y en la lista de prioridades, pues sí gana el cáncer. Entonces, lo mínimo que establecen las guías, pues es que los pacientes oncológicos que ya tienen también obesidad sarcopénica reciban 1 gramo de proteína. Si de esta proteína podemos nosotros destinar 25 a 30 gramos con por lo menos 2.5 a 2.8 gramos de leucina, esto nos va a ayudar a reducir la fragilidad. Y recuerden ustedes pues que la leucina tiene su metabolito que es el hidroximetilbutirato. En el caso de la vitamina D, si se suplementa también con calcio, pues ayuda a minorar esta pérdida de peso y también la pura vitamina D, pues mejora la masa muscular y la fuerza. También para lo que es la suplementación, pues de inmunonutrición, sí se han hecho estudios donde, por ejemplo, aquí tenemos una proteína de suero de leche que no solamente es esta proteína, sino que también viene con leucina, isoleucina, valina, zinc y selenio. Nos va a ayudar a mejorar pues los niveles de glutatión, es decir, los niveles de antioxidantes de nuestros pacientes, mejora la función inmunológica y pues también mejora este conteo de plaquetas, que sabemos que en algunos pacientes pueden tener trombocitopenia, entonces pues sí nos puede ayudar. En este caso, también les recomiendo mucho leer lo que es la guía ESPEN, que tiene todo lo que es la recomendación para nutrición e hidratación en pacientes geriátricos. Lo que se recomienda de proteína, pues es un aporte estándar mínimo de 1 a 1.2 gramos.
Si el paciente tiene enfermedad aguda, puede irse hasta 1,5. Si es un paciente crítico que ya está desnutrido, hasta 2 gramos. Y en caso de pacientes que tengan la función renal alterada, pues sí tendríamos que individualizar. La suplementación tiene una base pues bastante sencilla. La recomendación de la ESPEN es que busquemos suplementos que nos den 400 kilocalorías con 30 gramos de proteína y se tiene que seguir ofreciendo incluso aunque el paciente ya se haya ido de alta. Igual, spoiler, ningún suplemento que existe en el mercado tiene exactamente esas características. A veces hay que fortificarlos o tratar de adicionarles algo más para que alcancen ese requerimiento. En el caso de la nutrición enteral, pues si es menos de 4 semanas, se sugiere que utilices sonda nasogástrica. Si es a largo plazo, mejor una gastrostomía. Y debes tener mucho cuidado con el síndrome de realimentación. En esta parte, pues sí les recomendaría revisar el algoritmo de Natalie Friedrich para poder hacer su prescripción. Y si los pacientes ya se encuentran en una fase terminal, ofrecer esta nutrición de confort. Entonces, ¿qué productos tenemos nosotros disponibles? Pues al final del día tenemos 3 productos que nos pueden ayudar y yo creo que esto, más allá de que escojas específicamente este tipo de suplementos, es que veas que alcancen las metas que están propuestas por ESPEN. Entonces, está este producto que tiene pues 400 calorías, que es lo que estamos buscando, pero no llega al requerimiento de proteína, puesto que solamente tiene 20 gramos de proteína. Una ventaja es que aporta pues 10 microgramos de vitamina D, que son más o menos 400 unidades internacionales. Y bueno, pues tiene un aporte que sí podría ser benéfico para el paciente. Tenemos este otro producto que se llama Ensure ProCare. Este producto nos aporta 327 calorías, 20 gramos de proteína, aporta 13 microgramos de vitamina D, que son más o menos 500 unidades, y además de eso, pues tiene 1,5 gramos del hidroximetilbutirato. Entonces, pues la idea es que con un producto o con otro tú puedas hacer pues la prescripción completa de las kilocalorías, que puedas hacer la prescripción completa de las proteínas. Y esto puede ser tan sencillo como adicionar un poquito más de caseinato de calcio, quizás que le agreguen aceite, que le agreguen una fruta, dependiendo de lo que tú estés buscando para calorías. Por eso también en esta última parte de la recomendación, pues sí está, por ejemplo, Suportán, que además de los 20 gramos de proteína, pues tiene el gramo de omega, que también es necesario para la parte del apetito. Pero personalmente yo les diría que cualquier fórmula polimérica estándar, que pues hay de diferentes marcas y de diferentes nombres, les puede funcionar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Pues sí tengo que corregir esta fórmula polimérica con una proteína que es una fórmula modular para que pueda alcanzarse el requerimiento de los pacientes. Una ventaja que nos ofrecen estas fórmulas, pues es que no tienen un sabor, entonces tú puedes utilizar cualquier modificador del sabor acorde a lo que el paciente tenga. Sí les recuerdo que el agregar, por ejemplo, café nos ayuda mucho porque reduce las náuseas de los pacientes. Entonces puedes usar café, puedes usar vainilla. De repente, bueno, en pacientes que he tenido, a veces utilizamos los saborizantes de pumpkin spice, ¿no? Entonces les ayuda a sentir que es un suplemento diferente. Y la idea también es que lo puedas ofrecer en diferentes presentaciones. Si tu paciente tiene disfagia, pues modifica la textura, lo puedes hacer más viscoso, menos viscoso, puedes hacerlo adaptado en paletas o en otras versiones que favorezcan que el paciente sí lo pueda consumir. Y recordándoles que independientemente de qué suplemento utilicemos, pues entre más lento lo consuma el paciente, es más fácil que lo pueda tolerar. Entonces, pues, ¿qué debemos mejorar también en la atención de un paciente geriátrico? Tenemos que mejorar, pues, el acceso a los servicios de cuidados paliativos. En este caso, pues, si este equipo o este tratamiento multidisciplinario nos tiene que llevar a alguien que sea de cuidados paliativos, tiene que llevar un nutriólogo, tiene que llevar un fisioterapeuta, y todos tenemos que trabajar en la educación, ¿no? O sea, al final del día, sí tenemos que ir muy de la mano para que se puedan cumplir los objetivos de nuestros pacientes y sobre todo trabajar en reforzar lo que la otra parte del equipo dice, ¿no? Entonces,
Si la doctora o el doctor de cuidados paliativos refuerzan que el paciente tiene que comer bien, si cuando pasan conmigo a nutrición les refuerzo que tienen que hacer ejercicio y fisioterapia también lo hacen, pues teóricamente todo tendría que mejorar para el paciente. Entonces, pues como conclusiones de este tema, pues creo que sí es muy importante o me gustaría que se llevaran en mente que es necesario identificar la composición corporal del paciente desde la consulta 1. Tenemos que buscar las mejores estrategias que estén a nuestro alcance para garantizar que sí se puedan cubrir tanto las calorías como las proteínas y todas las decisiones que tomes, las tienes que tomar basadas en la evidencia, es decir, tiene que haber sí artículos que lo respalden, pero también hay que tomar decisiones que van basadas en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Sí es necesario también que las personas sean atendidas por especialistas en nutrición clínica para que pueda hacer un tratamiento individualizado. Y yo sé que siempre es como la utopía, pero de verdad el trabajar en equipo, pues sí ayuda a que el paciente tenga mejores condiciones, ya sea para vivir o para morir. Y pues ya para terminar esta presentación, que siempre les pongo esta misma frase porque es la que más nos hace reflexionar sobre qué estamos haciendo, es que el objetivo final de la nutrición es que ustedes puedan proporcionar una nutrición óptima a todos los pacientes en todas las condiciones y en todos los momentos, porque básicamente para eso estudiamos. O sea, sí tendríamos que encontrar una intervención ya sea vía oral, nutrición enteral, nutrición parenteral y algo que pues apenas está como en crecimiento, pues esta parte de la nutrición en cuidados paliativos. Entonces, pues eso sería todo. Ahorita pues me quedo pendiente para las preguntas que pudieran llegar a tener. Listo, doctora. Muchas gracias por la sesión del día de hoy. Tan importante el conocer que muchas veces pensamos que el estado del paciente en el hospital no contamos con las pérdidas, con que no se moviliza, la pérdida de masa muscular y es bien importante el tema de una evaluación nutricional en el paciente, porque hay desgraciadamente algunos hospitales donde es la dieta básica, normal y se carece de un sistema de nutrición o de evaluación nutricional del paciente, ¿no? Que impacta totalmente en el pronóstico de ellos. Así es que vamos a ver si hay algunas preguntas en el chat. Déjeme eh, activarlo. Si alguien gusta poner su duda, la vamos leyendo. Denme un segundo para activarlo. Sí, está bien. Perfecto, ya se encuentra el chat abierto. Ok, nos preguntan, va la primera pregunta. En un paciente geriátrico con SEA en etapa 4, tiene caquexia, es diabético, ¿se puede usar el Ensure? ¿Tiene algún efecto sobre la glucosa o está contraindicado? Bueno, yo creo que de primera instancia todos los suplementos se pueden utilizar en las condiciones pues adecuadas, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si el paciente, aunque esté en esta etapa, tiene una funcionalidad en su tracto digestivo, considero que sí se puede usar. Ahora me preguntan, por ejemplo, de si tiene un efecto sobre la glucemia. Sí, al final del día, pues sí tiene un aporte de azúcar, viene declarado en su etiqueta nutrimental. Sin embargo, yo también te diría que casi siempre los pacientes que están en etapa 4 caquexia son pacientes que no comen, entonces sí necesitamos darles algo para que mantengan la glucosa. Gran parte de las intervenciones sobre esta, pues digamos que mejora o la nutrición de confort es que el paciente mantenga una glucosa y no esté todo el tiempo hipoglucémico. Entonces, desde mi punto de vista, si el paciente tiene o está batallando con hipoglucemias, sí se puede prescribir. Si el paciente estuviera batallando con hiperglucemias, pues tendríamos que valorar la cuestión de la dosis. Y acuérdense que todos los suplementos se pueden prescribir en mililitros por hora. Entonces, incluso aunque venga así el vasito, tú puedes determinar cuántos mililitros por hora se mandan para ver si eso mejora la tolerancia.
Perfecto, muchas gracias, Cas. Siempre aprendemos mucho de ti y bueno, bien interesante el tema que nos has compartido. También nos preguntan, ¿cómo podemos evaluar la sarcopenia en pacientes inmovilizados o en silla de ruedas? Ahí lo ideal sería poder hacer una prueba de fuerza, que puede ser la dinamometría. En este caso, pues ya hay dinamómetros bastante accesibles que se pueden encontrar en Amazon, en las tiendas de nutrición. Entonces, se puede utilizar eso. Y creo que sería la herramienta ideal, ¿no? Ya si el paciente estuviera por completo inmovilizado, pues creo que muchas de las preguntas que vienen en la escala SARCO-GS, pues básicamente esas son las que se responderían incluso solas, ¿no? Es un paciente que no puede subir escaleras, incluso si tú evalúas la circunferencia de pantorrilla, te va a salir bajito y por eso se puede utilizar. Le voy a regresar aquí a la presentación porque veo que en una de las preguntas me ponen que si puedo compartirlo de SARCO-GS. Aquí está como el título del artículo y la verdad es que es de descarga gratuita, entonces por ahí lo pueden ir aprovechando. Muchas gracias. Igual nos hacen otra pregunta, que si aún existe el producto de BIN fórmula especializada. Sí, yo tengo entendido que todavía se comercializa, pero pues es un producto que justamente por su alta demanda no siempre está disponible. Por eso en la parte de las fórmulas poliméricas les mencionaba que puede ser la que, híjole, a lo mejor en esta parte incluso estaría es la que el paciente pueda pagar. O sea, PIN pues es un nombre específico de Fresenius Kabi, pero existen otras versiones. Está, por ejemplo, Viva-C, está Poliges, que son las que usualmente otorgan los servicios, ya sea Secretaría de Salud, bueno, IMSS Bienestar, ISSSTE, Stella, IMSS. Entonces, si no existiera o si no pudieran conseguir BIN, pues está cualquier otra fórmula polimérica. Está. Gracias, Cas. De igual forma, expresan pues las felicitaciones, que es una extraordinaria sesión y pues agradecemos mucho también por los comentarios. Respecto al omega 3 nos has comentado pues que es un nutriente importante para los pacientes. ¿Existe algún grado de toxicidad respecto a la suplementación? Pues mira, en esta justo es controversial porque sí ha habido algunos artículos que marcan que a partir de 4 gramos no tiene un beneficio o una utilidad clínica. Yo creo que siempre todo va a ser como dosis dependiente y también como qué tipo de necesidades tienen los pacientes. Hay pacientes que justamente están pues con una inflamación grave, que además de eso son pacientes que ya traían enfermedades crónicas, que sí se ven beneficiados por el omega 3 y hay pacientes que realmente aunque se lo tomen no tienen un beneficio. Hablando como de la toxicidad en particular, solo recuerdo pues este estudio en particular que manejaba que a partir de 4 gramos pues no se veía como un beneficio específico y que bueno, que vaya que en algunos casos no solo es el omega 3 sino también el zinc y el selenio, o sea, esos tres, omega 3 zinc, selenio, a veces no se recomiendan hacia el final de la muerte porque, o sea, ya cuando el paciente se encuentra en la fase terminal, porque justamente pues ya los procesos celulares están tan alterados que pues no les estaría haciendo pues ya ningún beneficio. De acuerdo, muchas gracias. Igual nos preguntan, bueno, le preguntan, ¿qué suplemento recomienda en pacientes con CA de hígado e hipotiroidismo? De hígado. Yo creo que igual como que estas preguntas a veces siempre las respondemos con el depende, pero creo que por las características del cáncer de hígado, que muchas veces puede también causar obstrucción de la vía biliar, pues sí tendría que ser un suplemento que sea de fácil absorción. Al final, pues más allá de marcas, porque por ejemplo de Abbott pues está Alitrac o de Survimedo, de Fresenius Kabi está Survimedo PD, sí necesitaríamos buscar un suplemento hidrolizado, para que sea de fácil digestión, sobre todo si el paciente tiene afección de la vía biliar. Si no hubiera daño a la vía biliar, entonces, bueno, pudiera utilizarse una fórmula polimérica estándar. Perfecto, muchas gracias. Y bien, me parece que Octavio quiere hacer una pregunta.
A ver, adelante, Octavio. ¿Cómo podemos cuidar la microbiota en los casos de una persona que tiene cáncer y es geriátrico? Ok, bueno, ahí por ejemplo dentro de las cepas que más se recomiendan pues es la suplementación con Lactobacillus acidophilus, pero en el caso de, bueno, hay una cepa en particular que es la de Lactobacillus reuteri, que pues esa es como la que por excelencia se les puede mandar a los pacientes incluso aunque el sistema inmune se encuentre pues un poquito deficiente. Sí, a veces dentro de los estudios que hay no hay como pues no te quiero decir como evidencia, sino más bien se sugiere que se den las suplementaciones de lactobacilos posterior a los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, porque precisamente uno de los efectos secundarios de la quimio, pues es que tienen diarreas constantes en algunos casos, no todas las quimios, pero el hecho de que todo el tiempo tengan esta diarrea que está afectando las vellosidades, pues tampoco permite una buena actividad del lactobacilo. Y en el caso de pacientes que tienen radioterapias abdominopélvicas, tampoco se recomienda la suplementación hasta el término porque justamente los tejidos siguen muy inflamados. Ya cuando se termina, Lactobacillus reuteri suele ser la cepa pues de mayor beneficio. Perfecto, muchas gracias. Pues Cas, agradecemos nuevamente por aceptar la invitación. Sin duda nos has brindado muchas herramientas importantes para esta área, ¿no? Y poder tomar mejores decisiones en nuestra práctica clínica. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, fue un placer escucharte. Muchas gracias a ustedes y pues cualquier cosa estamos pendientes. Pues de nueva cuenta les dejo hasta el final está mi correo por si alguien tiene dudas o quisiera ampliación de la información, pues aquí me pueden localizar. Perfecto, Cas. Muchísimas gracias.